La llamada generación de cristal, de mazapán, los hipersensibles, los que protestan por todo, los radicales, esta maravillosa edad de los 20, 30, bienvenidos, ¿por qué no? También aquellas personas de 40 y más o de 20 y menos que se sientan identificados con esta forma de ser o que nos han catalogado incluso con cualquiera de estas expresiones. Y bueno, ¿cómo no serlo si de pronto nos hemos tenido que enfrentar a una serie de cambios tremendos en cuanto a lo contextual, lo cultural y muchas cosas que pasan desapercibidas para aquellas personas que solamente se dedican a criticar el comportamiento y el desarrollo de esta edad específicamente, hablando en cuestión de violencia, hablando en cuestión de inseguridad, de muchas libertades que tenemos, el poder defender ahora nuestros puntos de vista, nuestras decisiones, nuestros intereses, entre muchos otros aspectos que vaya, salen sobrando cuando solamente se trata de hablar o de criticar sobre el comportamiento de alguien que no toleramos o de que no estamos dispuestos a aceptar porque va en contra de esos principios y de todas esas normas que hemos establecido y repetido por mucho tiempo. Pero bien, la posición no es aquí de víctima, no es que lleguemos todavía a victimizarnos más de lo que de por sí ya se hace en este contexto, sino que hagamos un ejercicio de reflexión que nos permitamos observar desde dentro, desde lo que somos, desde lo que sí obviamente reconocemos cada uno de nosotros, las aspiraciones que tenemos para seguir adelante. Poniendo un ejemplo, resulta que hace algunos años nuestros abuelos o nuestros papás decían, con lo que llevaba en la bolsa, con lo que llevaba en la cartera, me alcanzaba para comprar 3 terrenos, para tener 3 casas, para mantener a 3 familias, para hacer muchas cosas que en este momento tú no puedes hacer. Mírate, sigues estudiando la licenciatura, ya vas cambiando de carrera como 3 veces. Aparte quieres estudiar una maestría, aparte quieres estudiar un doctorado, parece que la vida no te corre. Añadiendo un poco, obviamente, a ese sentido de los errores o las equivocaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por supuesto que caemos en estigmatizaciones tremendas cuando no nos sentimos capaces, cuando no nos sentimos desarrollados, inmersos en una serie de ataques del contexto de las situaciones que vamos viviendo, que parece que nos dan todavía más en la torre de lo que de por sí ya estamos. Hablando un poco de la libertad con responsabilidad, este sentido que tenemos todos para elegir, pero también para responsabilizarnos de las cosas que hacemos. Lógico, insisto, que como seres humanos todos, incluso nuestros papás y nuestros abuelos, llegamos a cometer errores o llegamos a tener fallos, pero antes, como dijeran ellos, no se criticaban de tal forma. Antes, muchas de las situaciones que se vivían de forma conflictiva se quedaban en silencio porque no tenían la posibilidad, por miedo, por la violencia que se ejercía o incluso por la misma censura que se daba por este tipo de cultura o este tipo de reproducción de valores y normas. Ahora, muchas personas, y agradecido obviamente en lo personal, en lo profesional, se están dedicando a levantar la voz sobre aquellos derechos que tenemos, aquellas libertades que podemos acceder, pero también es importante que añadamos un poco la idea de la responsabilidad que tenemos de hacer ciertas cosas o de tener ciertos comportamientos. Esta es una de las claves esenciales que nos distingue entre ser una generación de cristal, precisamente expuestos a una serie de conflictos, de situaciones, de cambios tremendos que vamos viviendo todos los días en cuestión de violencia, de inseguridad, de poca seguridad laboral, de muchos aspectos que en este video pues no cabe o no vale la pena tanto recordar, sino más bien enfocados a esa responsabilidad que tenemos de actuar en congruencia con lo que esperamos. Y sí, vamos a tener todo el tiempo, muchas veces, esta idea de ser atacados, de ser criticados, cuestionados por nuestros comportamientos, pero si hablamos de la responsabilidad, hablando de este sentido congruente con lo que aspiramos como seres humanos, como personas, con los errores si quieren, con los pocos aciertos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pero enfocados a un objetivo, es bastante probable no que lleguemos a una vida feliz, pero por lo menos a una vida con más tranquilidad, con más paciencia, con más calma y con un bienestar emocional y psicológico. Eres de las personas que seguramente te han criticado por la idea de ser padre o madre soltera, por la idea de haber terminado 20, 30 relaciones, por la idea tal vez de no tener lo económico según los estándares de antaño, según estos estándares que se movían demasiado por, insisto, esta poca comprensión de los hechos que ocurren alrededor y solamente se dedicaban a producir o siguiendo normas de producción. Seguramente vamos a ser blanco de críticas, de ataques en cuanto
cuanto a la educación que le estamos dando a nuestros hijos, entre la formación que estamos proporcionando. Desde luego que siempre vamos a ser blanco y vamos a ser este punto de ataques y críticas, insisto, de muchas personas que no toman en consideración el contexto ni los cambios totales que vamos viviendo en muchos aspectos de nuestra vida. En pedagogía se habla padres del siglo XX educando a hijos del siglo XXI con una brecha tremendamente amplia en lo tecnológico, en cuanto a los factores sociales y por supuesto también al plano y desarrollo emocional. Críticas vamos a tener todo el tiempo, por supuesto, así que o podemos quedarnos sentados mientras los demás terminan atacándonos y acribillándonos precisamente por aquello que no podemos hacer según sus expectativas, y no estoy hablando obviamente de llegar a una especie de libertinaje, sino a esta libertad con responsabilidad. Podemos quedarnos sentados precisamente contemplando cómo los demás hacen una ola tremenda de juicios, de estigmatizaciones, de poca tolerancia a nuestro desarrollo como seres humanos, o emprendemos precisamente esa libertad con responsabilidad de poner bien en punto esa idea de lo que queremos ser más adelante, tal vez cumplidos ahora los 50, 60 años, y entonces nos encaminamos a este tipo de propósito, aún en contra de toda esta serie de cuestiones, esta serie de estigmatizaciones que tenemos del entorno. ¿Difícil? Por supuesto que va a ser difícil. Es muy pesado tener que romper con ciertas creencias, con ciertos pensamientos que limitan demasiado también nuestro desarrollo como seres humanos, pero viviendo de esta forma se nos van a pasar los 20, 30, 40, 50 años si quieren, tratando de pensar en lo que pudimos haber hecho y en lo que no nos atrevimos por toda esta serie de comentarios, de críticas o de acusaciones. Entonces, ¿de qué lado estás? Insisto, vuelvo a la idea de que es difícil y que es un poco complicado tener que romper con este tipo de comportamientos, pero vaya, solo se vive una vez. Ojo, insisto que no estoy llamando a libertinaje, sino a la responsabilidad de nuestros actos, a tomar esa libertad que tenemos como auténticos seres humanos y responsabilizarnos con ello, sin violentar obviamente los derechos o la integridad física de los demás, sin violentar obviamente nuestros propios derechos o integridad física como seres humanos, atendiendo a esa libertad, pero también a la responsabilidad de nuestros actos. Así que puedes no comprarte el terreno, por supuesto que no estamos obligados a cumplir ciertos estándares. Si quieres vivir tu vida escalando cerros, si quieres vivir tu vida de pueblito mágico en pueblito mágico, pues adelante. Quieres posar para el gimnasio, quieres posar para muchos otros aspectos que vemos actualmente, quieres vivir tu vida todo el tiempo jugando videojuegos, pero que sea con convicción y con responsabilidad de tus actos, no echando la culpa nuevamente, como decía al inicio, en esta posición de víctimas a todo lo que nos antecede o aquellas cosas que no podemos cambiar, sino más bien responsabilizándonos de nuestros actos y poniendo estos límites, sea con quien sea. Lo hemos enmarcado mucho en ciertos comentarios, en ciertas pláticas, en algunos videos. Las personas que están allá afuera van a criticar incluso desde su propia comodidad, desde aquella amenaza que significa el que vayamos en contra de esos principios que están enmarcados mucho, vuelvo al tema, en la censura, en el error, desde luego que no se puede permitir, en la poca tolerancia, incluso en la violencia. Vamos obviamente luchando contra este tipo de estigmatizaciones, contra este tipo de acusaciones y pues bueno, desarrollándonos como nos gustaría, como aquellas situaciones que no pongan en riesgo nuestra integridad o la integridad de alguien más. Maravillosa la edad de 20, 30 o 40, una edad perfecta para equivocarnos, una edad perfecta para cometer errores, para hacer y deshacer, para comernos al mundo si quieren. No estamos obligados a cumplir estándares, no estamos obligados a cumplir ciertos propósitos, siempre y cuando, insisto, lo hagamos con responsabilidad de nuestros actos. Si en tu deber también, en ese deber moral está el construir tu casa y tener, como decía hace rato, 20 familias y que puedas mantenerlas, que sea tu responsabilidad y que sea obviamente encaminada a una convicción de lo que quieres hacer y no solamente guiado o guiada por aquellas expectativas que los demás tienen de ti. Nos falta mucho por trabajar desde luego en ese aspecto, seguir desarrollándonos en un plano emocional, apoyar sobre todo aquellas propuestas o aquellas protestas también que se van enmarcando en buscar esa libertad de defender nuestros intereses, defender nuestros gustos, nuestras aspiraciones, identidades y demás,
Si nosotros no lo hacemos, ¿quién más podría hacerlo? Vamos, trabajemos un poco en esa reflexión, en esa idea de ser un poquito responsables con nuestros actos y que no que valga poco lo que los demás digan, sino que valga mucho la posición que nosotros tenemos para defender esos principios que nos van a enmarcar y nos van a guiar precisamente a ese proyecto de vida que tenemos. Otra vez, bienvenidos los 30, 40, 50 o hasta donde se sientan jóvenes, alejando un poquito esta idea de las estigmatizaciones, de las críticas sin sentido, poco tolerantes o incluso demasiado agresivas que nada nos funcionan y solamente nos limitan para ese desarrollo personal que tanto aspiramos. Cuídense mucho, les mando un abrazo de millennial a millennial y espero que este video sea un poquito productivo o por lo menos que les sirva como entretenimiento para deshacerse un poquito también de este contexto muy lastimante y lapidante que no nos sirve o que no nos está permitiendo avanzar como nos gustaría.